Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 13 de agosto de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Es común escuchar por historiadores tendenciosos que la Edad Media fue una época oscura en la que nada se produjo y mucho perdió la humanidad durante esos 1000 años. Lo mismo intentan hacer creer que sucedió en los 300 años del virreinato de la Nueva España. Pero todo eso es falso. Basta admirar las obras arquitectónicas, pictóricas, musicales y muy especialmente la literatura. Esta producción es inmensamente rica en contenido y extensión. Historiografía, ese es nuestro tema de hoy, cuarto de esta serie. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, Nadia Cervantes Pérez, escritora lagunera, doctora en literatura virreinal y con especializaciones en antropología e historia. Actualmente maestra de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, en Nueva York concretamente. Además de varios idiomas, habla náhuatl. Buenos días a usted y a todo su auditorio. Gracias. Vamos a tener como fondo musical la música de la época virreinal de Juan de Valdivieso. Y bueno, a veces es un poco difícil entender que la historia también puede ser un género textual. ¿Cómo es eso? Sí, pues mire, yo como soy más especialista en estudios literarios, pero como me enfoco en el periodo virreinal, pues ahí siempre hay como una intersección entre historia y literatura eh, y lo que se considera historia en el periodo virreinal, pues tiene mucho de literario. Eh, entonces, también porque desde los estudios literarios la historia se considera como una forma de narrar. La historia narra hechos pasados, pero cómo se narra, quién los narra, por qué los narra, todo eso pues ya entra en una subjetividad más allá de los hechos. Y desde esa perspectiva eh, se considera a la historia de la época virreinal también como un tipo de literatura, podríamos decir. Y de hecho, los que han estudiado los textos históricos de esta época, pues siempre han señalado esos elementos que parecen más como de ficción que de realidad, ¿no? Y bueno, también ha habido muchos académicos que estudian la literatura contemporánea latinoamericana y que encuentran los orígenes de la literatura contemporánea en los textos de los conquistadores, en los textos que se escribieron con el título de historia, ¿no? Y entonces desde esta perspectiva podemos considerar a la historia como un género textual, un tipo de texto que tiene ciertas características. Interesante lo que acaba de comentar. Me atrae mucho pensar en un Gabo, en un Carlos Fuentes, en un Octavio Paz, entre otros muchos, que consideren su base en la literatura virreinal. Trato de pensar cómo. A ver, ¿cuáles serían los parámetros, los estilos y los temas de la historia durante el periodo virreinal? Sí, bueno, primero, la historia es un género europeo. Los europeos trajeron la historia al Nuevo Mundo cuando llegaron, ¿no? Empezando con los conquistadores que llegaron y que pues sintieron la necesidad de contar todo esto que estaban viendo eh, y de enviarlo a Europa para dar a conocer lo que estaba pasando. Entonces, esas son las que llamamos crónicas de la conquista. Eh,
Entonces todo comenzó así, porque antes de la época virreinal, aquí lo que ahora llamamos el Nuevo Mundo, en lo que era Mesoamérica, pues los propios pueblos indígenas tenían sus formas de contar el pasado, ¿no? Pero eran otros métodos, no era un texto alfabético, era otro tipo de texto, ¿no? Entonces llegan los europeos a contar lo que ellos sabían, de lo que ellos han sido testigos. Y aquí la historia, como se conocía en Europa, pues se transforma. En realidad, mira, en la conquista de México, ¿no? Que sucedió a principios del siglo XVI, pues los historiadores y los conquistadores pues están adoptando las normas que existen en Europa sobre cómo contar la historia. Por ejemplo, vamos a empezar, por ejemplo, con Hernán Cortés, que él escribió, de hecho, sus textos no son historia, son cartas de relación, pero pues lo consideramos documento histórico, pero estas cartas de relación pues nos narran de una forma muy detallada y de una forma muy expresiva lo que Cortés vivió con su ejército cuando llegó a lo que, bueno, ahora es México. Y en particular, la segunda carta de relación, él escribió 4 cartas. Estas cartas fueron destinadas a Carlos V, el rey de España. Eh, y la segunda carta de relación es una de las más famosas porque es sobre precisamente la conquista de Tenochtitlan. Y es desde cómo llegó Cortés a costas mexicanas y toda su travesía hasta llegar a Tenochtitlan y lo que sucedió después, ¿no? Y todo lo que conocemos, casi todo lo que conocemos sobre cómo sucedió esta conquista y el famoso evento de la Noche Triste, todo esto lo narra Cortés en estas cartas de relación, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta también el propósito de quien escribe estas historias. En el caso de Hernán Cortés, pues recordemos que él llegó a las costas de Veracruz sin permiso de la corona real, o sea, él salió de Cuba sin el permiso del gobernador de Cuba. eh, y entonces, cuando está escribiendo, pues podemos notar que, esfuerzo por legitimar su travesía, su viaje y de ensalzarse él y ensalzar eh, pues esta gesta, ¿no? Y así, pues, quedar bien, digamos, con el rey de España, a quien en esencia desobedeció al salir de Cuba. Ahora, aquí lo interesante del caso es que además del aspecto de estas cartas de relación, es que es al momento, o sea, está narrando lo que sucedió al momento, Sí. que muchas veces el historiador narra los hechos de los que oyó, de los que supo, inclusive de los que leyó, y él no, Es, él está dando su experiencia. exacto, y por eso decía que en el Nuevo Mundo este género de la historia se transforma, porque ahora ser testigo de vista es muy importante en la escritura de la historia, ¿sí? Como usted menciona, tradicionalmente el historiador era digamos, un estudioso de los hechos del pasado que oía eh, de otros o que leía en otros textos y que él volvía a contar, ¿no? Ahora, con la conquista del Nuevo Mundo, los mismos conquistadores se vuelven historiadores y la importancia de haber sido testigo de estos eventos se vuelve también muy importante, fundamental en la narración de estos eventos. Y claro, también hay historiadoras en un sentido más tradicional, como López de Gómara, que él habló mucho con Cortés y que cuenta todo lo que Cortés vivió también, pero ahora sí en un texto se llama ahora sí Historia y que tiene las características de este género, ¿no? Por ejemplo, el tipo de lenguaje que utiliza. En ese momento, pues los historiadores debían conocer el latín, entonces muchas citas en latín. También la historia podía ser considerada como
la historia del héroe, en este caso Hernán Cortés. Entonces había este personaje principal que era el enfoque de la historia. Y entonces así, una serie de convenciones, también referencias a los textos clásicos, sobre todo la historia del Renacimiento. En la época medieval, los historiadores se basaban mucho en citar a los padres de la iglesia, pero en la época del Renacimiento, pues los clásicos se vuelven una referencia importantísima y entonces todo, pues se compara, digamos, con esa época o hace referencia a esa época. Déjeme preguntarle algo, es decir, el estilo. Ese estilo ya existía, bueno, sabemos que, por ejemplo, César escribe La Guerra de las Galias por él mismo, que también es un acto de experiencia. Ojalá y Alejandro hubiera tenido oportunidad de escribir todas sus batallas, ¿va? Pero estas cartas de relación de Hernán Cortés son un estilo. Sí, claro que sí. Y todo depende de, pues, las lecturas que haya hecho también el autor mismo, ¿no? Entonces, muchas veces se ha tenido acceso a las bibliotecas personales de los autores y así podemos ver cuáles son sus modelos, en qué se están basando cuando ellos escriben sus historias. Ahora, pues, con Hernán Cortés no era una persona, digamos, o sea, muy... em, que tuviera una biblioteca extensa, era un conquistador en esencia. Y bueno, ¿cuáles son los modelos? Pues eso sería interesante también tratar de rastrearlo. Eh, y esa es parte de la labor de pues, los historiadores contemporáneos, ¿no? De ver de dónde viene ese estilo o esa perspectiva. Eh, lo que sí vemos en las cartas de Hernán Cortés es muchas referencias y muchas comparaciones de las ciudades indígenas con las ciudades del Medio Oriente, ¿no? De los musulmanes. Entonces, hay mucha referencia a eso y eso nos habla de una influencia de las historias sobre las cruzadas en este tipo de textos, ¿no? Entonces, cómo Hernán Cortés está construyendo la historia de la conquista de México también como un tipo de cruzada, como un tipo de historia en el que la evangelización o la llegada de la verdadera religión es un punto importante y punto central. Ahora bien, es interesante esa descripción. Ahorita vamos a platicar de Bernal Díaz del Castillo, me supongo, pero es interesante esa descripción que hace Hernán Cortés en la segunda carta de relación y la mentalidad de los conquistadores que acompañaban a Hernán Cortés, que tenían experiencias, como acaba de mencionar, en algunas ciudades. Creo que hay un momento en que comparan a Bizancio, algunos comparan con Salamanca, otros comparan, Ujú. por ejemplo, lo que es la plaza central del Templo Mayor con un lugar en particular de Constantinopla, ¿no? Sí, sí, en este momento no recuerdo la cita exacta, pero sí, exactamente, con ese mundo antiguo y pagano, son las referencias que más existen. También en algún momento, y no recuerdo si fue en Cortés en particular, se compara también a Tenochtitlan con Venecia, e incluso hablan de cómo Tenochtitlan supera por mucho a Venecia y a estas grandes ciudades europeas del momento, tanto en número de pobladores como en su arquitectura, ¿no? Y en su sofisticación en cuanto pues al sistema de agua, ¿no? Cómo está, cómo ha sido planeada también. Y de hecho, después de la conquista de Tenochtitlan, pues todos estos sistemas para almacenar, para pues manejar el agua, pues se arruina con la llegada de los europeos, ¿no? Todos estos canales de agua limpia, agua salada, agua dulce, agua salada, pues llegan los europeos y pues
cambian completamente ese ambiente, ¿no? Qué interesante, y más que interesante el hecho de que hayan tenido oportunidad de conocer otros lugares, porque pudieron comparar y en esa comparación pudieron, ¿qué podríamos decir? Catalogar o comprender la grandeza de las civilizaciones mesoamericanas. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos hablando de la historiografía del virreinato. Con nosotros, la doctora en literatura virreinal, Nadia Cervantes Pérez. Ella es especialista además en antropología e historia. Actualmente es maestra de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Hace un momento, cuando nos hablaba de las cartas de relación, en particular la segunda carta de Hernán Cortés, fueron hechas en el preciso momento en que ocurrieron los hechos, por decirlo así. Yo no sé si incluso en la noche él se ponía a escribir y preparar esa carta para Carlos V. Hay otro personaje muy famoso, que historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, que ha sido incluso discutida por algunos historiadores, porque fue escrita algo así como 40 o 50 años después de los hechos. ¿Qué nos puede opinar de ellos? Sí, aquí sí, el texto de Bernal Díaz de Castillo es la historia verdadera y él incluye el título verdadera por una razón pues muy particular, ¿no? Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que sí, efectivamente él escribió ya muchísimos años después de que él hubiera participado en la conquista de México, de Tenochtitlan. Y sí, se ha discutido mucho tanto el contenido como las razones por las que lo escribió. Incluso se ha cuestionado la autoría de Bernal Díaz. Pero bueno, Bernal Díaz del Castillo fue un soldado que viajó con Hernán Cortés en toda esta travesía a la Ciudad de México, a Tenochtitlan, y participó en la conquista. Entonces es una perspectiva un poco diferente a la de Hernán Cortés, que fue pues el protagonista principal y que en sus cartas de relación, pues él, eh, pues él se quiere, digamos, ensalzar completamente y de hecho, pues hay muchos silencios en cuanto a otros participantes importantes en esa conquista. Pues una de ellas pues es la Malinche, ¿no? Y lo importante que fue la Malinche para la conquista. Eh, si ella no hubiera servido como intérprete, pues simplemente no hubiera sido posible para Hernán Cortés llegar hasta Tenochtitlan, conocer o saber todo lo que sabía de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, Hernán Cortés lo que él quiere pues es realmente mostrar su importancia absoluta en esta conquista. Por otro lado, Bernal Díaz parece que pues esta perspectiva le molesta y entonces su enfoque es mostrar lo que él y sus compañeros como soldados hicieron posible en esta conquista. Entonces, muchas veces contradice a Cortés eh, o simplemente dice, bueno, a nosotros no nos dieron el crédito, pero nosotros estábamos ahí, nosotros hicimos estas cosas. Eh, entonces, y es una historia bastante extensa y muy detallada, y también muchos historiadores y académicos han pues enfatizado lo detallado de sus descripciones, sobre todo en la ciudad de Tenochtitlan, del mercado, de los templos, que bueno, hay que en comparación con Cortés, pues no detalla tanto. Em, y bueno, en cuanto a lo que comentaba sobre los debates sobre este texto, está el de si él fue el autor realmente de la historia verdadera. Eh, Incluso ha habido quien ha dicho que el autor es Hernán Cortés. Creo que es el académico Christian Duverger, que hace unos años sacó un libro que causó mucha polémica por esta afirmación, ¿no? Yo en lo personal no creo en esta posibilidad. Yo sí pienso
que sí fue Bernal Díaz, pero bueno, en todo caso no creo que haya sido Hernán Cortés, son visiones como muy, muy diferentes y realmente se ve que Bernal Díaz o el autor de la historia verdadera tiene, pues está resentido, ¿no? Porque no se le ha dado el crédito que él cree que merece. Em, y bueno, a Bernal Díaz se le dio una encomienda, creo, en Guatemala después de la conquista y parece ser pues que a lo mejor no estaba muy contento con lo que le había tocado em, del botín, digamos, del botín de guerra y esa puede haber sido la motivación para escribir esta historia. Bueno, desde ese punto de vista, pues podríamos decir que el propio Hernán Cortés no recibió lo que merecía, ¿verdad? Pues sí, aunque bueno, él fue pues él fue gobernador, se volvió el Tlatuani, digamos, de Tenochtitlan. En ese sentido, pues eh, sustituyó al gran Tlatuani mexica, y se le dieron muchos privilegios, pero digo, en comparación con otros, eh, pues se quedó con mucho. Eh, no, y su final no fue nada agradable. En el caso particular, estamos hablando del conquistador que de alguna manera participó en las batallas, que estuvo en los combates, como fue el caso de Cortés Bernal del Castillo. ¿Qué pasa con López de Gómora? Bueno, López de Gómora, a diferencia de Bernal Díaz y de Cortés, él sí es un historiador, él no es un soldado. Entonces, él es una persona pues mucho más educada, con muchos más estudios, que tiene acceso pues sí a estas otras historias, que está como, que sabe manejar mejor el género de la historia, pero se basa principalmente en la versión de Hernán Cortés para contarla, y que también en ese sentido es alguien que está justificando la conquista de la Nueva España. Él habla mucho de las religiones indígenas como una justificación pues para esta conquista por parte de España. Para él pues es necesario terminar con estas prácticas religiosas indígenas y que llegue la religión católica a estos pueblos y para eso pues es necesaria la acción militar, ¿no? De Cortés y de todos los demás que llegan. Esa es en esencia su perspectiva de la conquista. Magnífico. Ahora bien, desde luego que a nivel de civiles, es decir, a nivel de soldados y historiadores civiles, podemos encontrar poca relación, o sea, no son muy numerosos. Ujú. Que hubiese alcanzado a venir Miguel de Cervantes Saavedra, que ya mero venía para acá y no llegó, pero creo que gran parte de lo que nosotros conocemos de la historiografía de la época virreinal en la Nueva España proviene de los misioneros. Por ejemplo, Sí, Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, ¿verdad? así es. Sí, hay muchísimos más misioneros que, bueno, también eran estudiosos de la historia y la religión, pues que se dedicaron años de su vida a escribir sobre lo que pasó en esa época. Y sí, como usted menciona, uno de ellos es Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, que fue como el apodo que le pusieron los indígenas cuando llegó eh, a la Nueva España. Fue uno de los primeros frailes que llegaron con los conquistadores, llegaron 12 frailes franciscanos, y él llega y se instala pues en Tlaxcala principalmente, y él escribe una historia de los indios de la Nueva España. Y es una historia de la conquista, pero también una historia de donde cuenta cuáles son las creencias de los indígenas, cuáles son sus prácticas religiosas, eh, y eso porque a él le interesa conocer todo esto
implementar un plan de evangelización en el Nuevo Mundo, y que es un plan en el que se conocen por esto muy bien, ¿no? En bautizos masivos. Era, era la manera en que él pensaba que se podía evangelizar de una forma más efectiva, ¿no? Él pensaba que los indígenas se iban a convertir rápidamente, y en un inicio pues esto parecía así, pero luego pues hay muchas evidencias de que pues los indígenas continuaban con sus prácticas prehispánicas, eh, pero ahora digamos disfrazadas un poco con la teología cristiana. Y 500 años después sigue, ¿no? Y sigue, sí. Sigue. Hay un personaje muy especial, a mí siempre me ha atraído mucho, incluso lo utilicé en mi tesis doctoral, que es Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas. Es un caso excepcional porque es un hombre altamente preparado que incluso lleva todo lo que él tiene a la Universidad de Salamanca, que era y sigue siendo uno de los principales centros de estudios fundamentales de Europa, ¿no? Él llega primero, según tengo entendido, como licenciado, no llega como misionero, y después ya se convierte, creo que en dominico, ¿verdad? ¿Qué hay Así en su es. obra? Sí, tiene una obra extensísima. Yo creo que es el intelectual más importante en ese sentido de la época virreinal. Sí, de hecho, él tiene una encomienda cuando llega primero al Caribe, y luego pues lo que pasa se explica como una conversión en la que él cambia su parecer y y sí, se hace dominico y comienza a escribir y dedica pues casi pues el resto de su vida a pues tomar nota, a contar todo lo que está sucediendo en el Nuevo Mundo, pero ahora el propósito es condenar, de hecho, las acciones de muchos conquistadores españoles en el Nuevo Mundo, y de los abusos contra la población indígena. Es una figura también muy polémica por esto de que él también fue encomendero en algún momento, y de que a pesar de que él luchó mucho por los derechos de los indígenas, se considera uno de los padres del derecho internacional, lo que después fue el derecho internacional, pero también se le critica mucho que él nunca condenó la esclavitud, ¿no? De los negros de África que llegaron, ¿no? Entonces hay esa gran contradicción en él, pero fuera de eso, es muy valioso lo que nos dejó en sus textos. A mí uno de los textos que más me han impactado es su apologética Historia Sumaria, porque yo he estudiado mucho esta cuestión de cómo se narraron los sacrificios humanos en la historiografía, y la apologética de historia sumaria es prácticamente un estudio sobre el sacrificio en todas las culturas antiguas. Entonces empieza con los egipcios, los sumerios, los griegos, los romanos, en fin, o sea, es súper extenso su estudio sobre las religiones antiguas, eso con el objetivo de compararlo con las religiones del Nuevo Mundo, de los pueblos indígenas de América, simplemente bueno, mostrar, uno, que todas las grandes culturas han practicado este tipo de sacrificios, pero dos, que en realidad las culturas del Nuevo Mundo son superiores a todas ellas, y que por lo tanto la justificación de la conquista en base a eso pues no tiene fundamento, ¿no? Que la evangelización debe ser una evangelización voluntaria y no por la fuerza. Y entonces, pues este texto es pues uno de los textos base para también comprender cuáles fueron los debates políticos de este momento. Bueno, recordemos a Abraham y a Isaac, y que para que, si se le hizo tan fácil a Abraham entender que Yahvé le pedía que le sacrificara a su hijo Isaac, pues quiere decir que ya había una costumbre ahí.
En el aspecto de otros historiadores, nos quedan muy poquitos segundos de programa para dejarlo para después. Aparece otro personaje muy especial que es Fray Bernardino de Sahagún. Sí, también importantísimo, franciscano como motolinía, y él escribió la Historia General de la Nueva España, también conocida como el Códice Florentino, que es también un texto extensísimo y la fuente principal para conocer el pensamiento de los indígenas, específicamente la cultura náhuatl, de esa época también. Y sí, podemos hablar en el siguiente bloque un poquito más sobre este texto, que consta de 12 libros en náhuatl y en español. Qué interesante, porque aparece en ambas lenguas. Bien, vamos a hacer una breve pausa y continuamos ahorita platicando. Vamos a hablar de Fray Bernardino de Sahagún, pero también me gustaría que nos platicara de los textos indígenas de la historiografía de la Nueva España. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con la doctora Nadia Cervantes Pérez. Ella es escritora lagunera, doctora en literatura virreinal, con sus especializaciones en antropología e historia, y es maestra actualmente de la Universidad de Princeton. Nuestro tema de hoy es historiografía del virreinato, las grandes obras de historia que se escribieron en esos 300 años de la Nueva España. Y nos quedamos platicando de Fray Bernardino de Sahagún, doctora. Sí, como decía, también un franciscano que dedicó muchos años de su vida a estudiar no solo la lengua náhuatl, sino la cultura náhuatl, y escribió este gran texto, que de hecho se puede consultar en línea, se puede ver. Eh, pues es que no solo lo importante, no solo es el contenido, sino el texto mismo, si lo pueden ver. Eh, Está a dos columnas, la columna de la izquierda está en náhuatl, la columna derecha está en español y tiene varias ilustraciones. Este, y sí, texto importantísimo para conocer la cultura náhuatl prehispánica y de la época de virreinal también. Em, lo que hizo Sagún fue pues valerse de informantes nahuas, quienes conocían muy bien pues su cultura, y pedirles información sobre todo lo relacionado a ella, ¿no? Desde quiénes eran sus dioses, em, cuáles eran sus celebraciones, cómo era el calendario, em, qué especies de animales y de plantas existían, qué hacían con ellas, cuáles eran sus costumbres, cómo educaban a sus hijos. En fin, es una enciclopedia del mundo náhuatl. em, y entonces él, pues con estos informantes les pidió que escribieran todo esto, ellos lo escribieron en náhuatl, y después Sahagún, años después, no fue inmediatamente, lo tradujo, entre comillas, al español. Y digo entre comillas porque muchos de estos, gran parte de este texto no es una traducción literal o no una traducción en sí, sino más bien a veces es un parafraseo o una explicación en donde añade cosas, omite algunas sobre el texto en náhuatl. Entonces, es importante, si alguien va a estudiar ese texto, eh, pues leerlo en los dos idiomas y ver esas diferencias, ¿no? Em, y bueno, muchas veces él tuvo muchas pausas en su trabajo, porque pues era también controvertido, eh, como digamos continuar eh, con el pensamiento náhuatl, así, aunque sea contando lo que hacían, pero era controvertido, eh, eh, pues como pasarlo a la posteridad, porque lo que se hizo mucho fue destruir eh, todo lo que fuera un reflejo de las ideas prehispánicas, sobre todo en torno a la religión. Eh, pero los religiosos pues vivieron en este dilema, ¿no? De que sí quieren traer el cristianismo, quieren acabar con las religiones indígenas, pero al mismo tiempo, para hacer una evangelización efectiva es necesario conocer ese pensamiento y pues tener
ahí algo en papel, ¿no? Para los demás misioneros, para que puedan hacer su trabajo. Excelente, muy bien. Hemos platicado, o más bien nos ha platicado de los escritos historiográficos o históricos de los conquistadores, también de los misioneros, pero el indígena ya, vamos a decir, mestizo, el indígena que pasa a vivir en la época del virreinato, ¿no tenemos textos de ellos? Sí, sí tenemos algunos, aunque no tan extensos como lo de los misioneros, sí que existen, porque una de las estrategias de colonización, digamos, o de España, de la corona española, fue, eh, digamos, reclutar o aculturizar a la población indígena, pues a las costumbres y a las maneras europeas, sobre todo a los descendientes de la nobleza indígena. Eh, no, ellos no perdieron sus privilegios completamente ni inmediatamente en los primeros años del virreinato. Eh, eh, pues entonces a ellos se les educó, aprendieron español, aprendieron latín, muchos de ellos, y algunos escribieron también historias. Tenemos, por ejemplo, a Alba Iztaccíhuatl, que fue un descendiente de la nobleza de Texcoco, bueno, fueron aliados, pero también rivales de los mexicas, y él escribe su historia de la nación chichimeca, en, en donde, pues sí, narra la historia de su pueblo, pero también a la manera europea, ¿no? Está en español, también siguiendo las convenciones de la época y del Renacimiento, ¿no? Eh, básicamente su historia es como una manera de eh, la historia de los indígenas como una preparación evangélica, ¿no? La preparatio evangélica en latín es un tópico común de la historia del virreinato, y eso hizo Xochitl, básicamente contar la historia de su pueblo como una historia de preparación para la llegada de los europeos y la implantación del cristianismo en el Nuevo Mundo. Eh, Eso por un lado. Tenemos también a Chimalpaín, descendiente de la nobleza chalca, y más o menos es lo mismo, se basa mucho en la historia de Gómara, y la extiende también, y ahí se nota también la rivalidad con los mexicas, y entonces muchos de estos indígenas que no eran mexicas y que escribieron historias, se ve esta rivalidad con los mexicas, y ellos siempre también tratan de como ponerse del lado de los españoles y de los europeos, como una manera de aliados, ¿no? Y luego tenemos otro texto que ya he comentado en otras ocasiones, que es el de Hernando Alvarado Tesosomoc, es el que conozco mejor, y él es descendiente de la nobleza mexica específicamente, y entonces ahí él narra la historia de los mexicas desde su salida de Aztlán, esa salida mítica de Aztlán, hasta la llegada de Hernán Cortés. Y sí, también trata de seguir esas convenciones y esa manera de narrar la historia europea. Muchas veces condena las prácticas religiosas mexicas de sus antepasados, pero al mismo tiempo podemos ver también el gran orgullo que muestra por su origen, ¿no? Por ser parte de una nación que él explica, pues es esencialmente guerrera, ¿no? Y entonces también es ensalzar su cultura mexica, pero al mismo tiempo eh, sin causar demasiado polémica con los europeos, ¿no? También poniéndose al lado de los europeos. Entonces, esos son algunos textos importantes de indígenas. Podemos ver ahí, aunque están escritos en español, podemos ver muchos términos o conceptos en náhuatl, y bueno, esa hibridez de las dos culturas. Interesante todo esto. Ahora bien, eh,
Comentábamos en uno de los programas anteriores acerca de los códices. Decíamos que si bien es cierto, todos los códices tienen un origen mesoamericano, muchos de ellos fueron destruidos. Hablábamos del arzobispo de Mérida, Diego de Landa, que así como destruyó cantidad del mundo maya, también permitió el respeto a los códices. Y decíamos también que muchos de los códices, o la mayoría, habían sido elaborados durante la época virreinal. ¿Podemos considerar a los códices y a muchos de esos códices como parte de la historiografía de la Nueva España? Sí, yo claro que lo consideraría porque a pesar de que estos códices muchas veces no son pinturas más que nada, pero son también, dan cuenta de los hechos del pasado, como lo hace la historia, y es una forma de historiografía, de escribir historia. Eh, no será con letra alfabética, pero sí a través de símbolos, sí a través de pinturas. Y muchos de estos códices incluso tienen anotaciones en escritura alfabética, en español o en náhuatl o en ambos. Y entonces es una parte importante del corpus de la historiografía que no debemos de ignorar, que complementan y que nos dicen cosas que a lo mejor los textos de los europeos o de los eh, nobles indígenas en español no nos están diciendo. Así que, claro, es parte de ese corpus de textos, son textos también, pero simplemente en diferente tipo de escritura, digamos. Lo interesante de los códices también es que muchas veces se copiaron, entonces podemos ver como que la genealogía de los códices mismos. Por ejemplo, hay un grupo de códices que se llama del grupo magladechiano, si lo estoy pronunciando bien, en el que, bueno, hay un códice original y luego se copia varias veces y vamos viendo cómo se va cambiando un poco el estilo de las pinturas, pero también las notas o lo que se escribe sobre ellos. Em, y eso también da cuenta de la historia misma, ¿no? De cómo, qué es lo que se está retomando de esa historia antigua y qué es lo que se está dejando de lado y qué es lo que se está transformando. Es decir, algo así como un sincretismo literario. Pues sí, la palabra sincretismo es un poco complicada, pero hibridismo, Ah, ok. digamos, sí. Este, y es como ver pues una genealogía de la historia, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? Cómo se va adaptando a nuevas necesidades o a nuevos propósitos o a nuevas o a objetivos personales o políticos. ¿Podríamos conocer algunos de esos ejemplos de códices ya híbridos? Bueno, en realidad, pues todos los de la época virreinal ya son híbridos en mayor o menor medida. O sea, por ejemplo, también en un programa anterior hablábamos del Códice Boturini, ese que mucho tiempo se consideró prehispánico porque no se ve tan evidentemente una influencia europea, pero ahora se ha visto, se ha demostrado que sí la hay, pero ese, digamos, sería uno menos tocado o menos influido por lo europeo. Y luego tenemos pues el mismo códice maglavichiano, no lo puedo pronunciar esa palabra, pero ahí se ve que la persona que lo pintó pudo ser indígena, pero también hay mucho texto europeo, y entonces ahí se puede ver más, es más evidente esa mezcla, ¿no? Ok. Doctor, hemos platicado mucho de estos personajes, pero casi todos corresponden a la época, al siglo XVI. Después vinieron algunos historiadores muy valiosos de los siglos XVII, XVIII, pues prácticamente XVII y XVIII, ¿no? Porque el XIX, pues ya México independiente. Ujú. Eh, ¿Hay alguno en especial que quisiera mencionarnos? Bueno, la verdad es que sí, mi especialidad es siglo XVI, pero bueno, siglos posteriores, Clavijero es también un historiador clave. Jesuita, em, ¿verdad? Jesuita él. Eh,
y él, como otros historiadores de estos siglos posteriores del virreinato, se basan en estos textos del siglo XVI que estoy comentando. Esas son como sus fuentes primarias. Em, em, Luego tenemos también otros historiadores, pero que también son del siglo XVI, como Fray Diego Durán eh, o Torquemada. Pero digo, ellos también se basaron en estas fuentes que estoy comentando, se basaban en las cartas de Cortés, en los códices em, indígenas, en la historia de Motolinía, en fin. Entonces, la escritura de la historia es, digamos, un proceso de recopilar fuentes anteriores para contar la historia tal vez con diferentes tintes, diferentes matices, diferentes enfoques y con diferentes propósitos, dependiendo de, pues, de las necesidades y de em, pues de lo que la época está viviendo. Una pregunta totalmente fuera de época, pero sobre Ujú. el mismo tema. La gran obra que en México se ha reconocido, México a través de los siglos, de Vicente Ujú. Rico Palacio, ¿qué tan, digamos, basada, qué tan tiene en las fuentes de la época virreinal? Pues mira, la verdad es que no he leído ese texto, así que no podría comentar, pero, sí, pero más bien devolvería la pregunta. eh, eh, no sé, pues de lo que depende, pues desde lo que he comentado, eh, pues la pregunta, no sé si usted podría también ayudarme a responderla en ese sentido. ¿Qué opina usted? Bueno, Eh, pues claro que él vivió a mitad del siglo XIX y lógicamente se abrevó de las fuentes de todos los que acabamos de mencionar hace un momento. O sea que es difícil, ¿dónde más pudo haber encontrado los elementos para escribir esa magnífica obra que muchos reconocen como pues uno de los máximos de la historia, de la historiografía ya de México independiente? ujú, ujú. Doctora Nadia Cervantes Pérez, muchísimas gracias por esta serie. Sabemos que tiene que regresar a trabajar a la Universidad de Princeton en breve. Ya se acabó el mes de agosto. Bueno, prácticamente ya se acabaron las vacaciones para usted. Para Sí. nosotros el mes de agosto pues ya va muy avanzado. Ya estamos llegando a la primera mitad del mes. Agradecemos profundamente el haberse tomado el tiempo para nuestro programa y le deseamos un éxito muy grande y un viaje muy placentero allá a Nueva York en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por tenerme en el programa. Me encanta pues hablar aquí con los radioescuchas laguneros. Me encanta volver a la laguna y pues un poco triste de irme, pero contenta por haber compartido este tiempo con usted. Gracias, muy amable. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en los controles de grabación y a ustedes, estimadas, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 20 de agosto con el tema Agustín Lara, genio y figura. Cambiamos radicalmente de los temas. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.